presencia encuentro paz, y confiado en ti anhelo siempre estar, y postrado aquí en tu presencia encuentro paz, y confiado en ti anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti, oh Señor. Te alabamos, adoramos. No podemos estar sin ti, Señor. Señor, descansar y encontrar tu amor, tu dulce voz huyendo alrededor. Nada más que tu voz, y postrado aquí en tu presencia encuentro paz,
Dios nos pide también su aprendizaje de su palabra, aprender la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer analizando 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17. Y mientras ustedes buscan esa cita bíblica, yo me acordaba en estos días que en antaño había una costumbre, que era una costumbre muy particular en los hogares ecuatorianos, y era esta: usted entraba, estoy hablándole de 40, 50, 60 años atrás, ya esto se ha perdido mucho en nuestros hogares. Usted entraba a una casa y a la entrada había dos cosas. ¿Qué había a la entrada? ¿Algunos se acuerdan? La puerta, dice por acá. Muy bien, había la puerta. Y usted abría la puerta y encontraba una mesita. ¿Con qué cosa ahí abierta? Con una Biblia. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes vieron eso alguna vez? ¿O crecieron en un lugar donde había eso? Era muy común. Usted entraba y encontraba una santa Biblia, pero una grande, ¿no es cierto? Con un hilo rojo, y ahí estaba separando precisamente algún lugar de las Escrituras. Bueno, la otra característica es que usted le preguntaba algo a esas personas de ese hogar y nadie sabía por qué tenían esa Biblia allí, ni tampoco la leían, esa es la realidad, pero ahí estaba. Entre las razones probables era que precisamente como somos una nación bastante supersticiosa, esa es la realidad, los ecuatorianos somos muy supersticiosos, teníamos eso como una especie de cábala para el bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo viví por muchos años en Manabí, en Bahía de Caracas, y allá era muy común ver este tipo de cosas, y acá también he visto que pasa, que de pronto usted coloca un trozo de sábila a la entrada de una casa. ¿Sí han visto eso? ¿Sí han visto los trozos de sábila? ¿Sí han visto aquello? A ver, ¿cuántos han visto? Muy bien. ¿Y cuántos han puesto un pedazo de sábila ahí a la entrada de la casa? Por allá uno admite que sí. 2 más, 3. ¿Sí se preguntan por qué hay la sábila? ¿Por qué la ponen a la entrada de la casa, en la puerta? Para buena suerte, dicen por allí. Más allá, algunos dicen que eso ayuda a ahuyentar las malas vibras, las malas energías, ¿no es cierto? En algunos hogares inclusive hasta colocan una funda con agua bajo esa misma intencionalidad. Y me contaron que era todo eso porque en esa casa espantaban, se espantaban. Y bueno, sí espantaban. Un día de estos mi esposa les ha de contar en verdad las cosas que vivimos en esa casa, porque las fuerzas del mal también existen. Pero yo recuerdo que le dije a ese señor con mucha confianza, no en mí, sino en lo que dice la palabra, quite esas cosas, o me da permiso las quito yo, porque mientras yo viva aquí, créame, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada, tenga esa confianza. Y fue la oportunidad para compartirle del Señor. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque mucha gente toma la Biblia también como una especie de cábala, de protección. No leen la Biblia, tampoco les interesa el contenido, pero tienen la Biblia allí, porque esa Biblia como que nos da cuidado, nos da protección o alguna cosa así. Cuando yo era pequeño, muchas veces no entendía esto, pero había escuchado que dicen que el Señor va a venir por segunda vez. Y yo tenía un poco de miedo con eso, de que el Señor viene. ¿Cómo es que si Él viene y no me lleva, me quedo? Entonces yo todas las noches, por si acaso, la Biblia no la colocaba afuera, la colocaba ahí al lado donde yo dormía. O sea, el mensaje, Señor, yo también soy, por si acaso te falla algo en el registro, aquí llévame. ¿Me estoy explicando? Hoy queremos hablar de que necesitamos aprender la palabra del Señor y no tenerla simplemente como un instrumento de suerte, porque no es así. Tampoco como una cábala, no es que porque usted tiene la Biblia bajo el brazo, el Señor va a ir mapeando, este es cristiano y me lo llevo. No, así no, sino que la palabra del Señor tiene que ver con algo más profundo hacia nuestras vidas. Ahora sí vamos al texto bíblico. 2 de Timoteo capítulo 3 del 14 al 17, dice la Biblia, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí viene este versículo que muchos lo hemos aprendido desde la niñez. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dígalo fuerte, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. El énfasis que aparece en versículo 14 es eso: retén lo que ya has recibido, lo que se te ha explicado, lo que se te ha enseñado. Como mencionamos allí, el énfasis recae en persistir. La palabra persistencia tiene que ver con insistir en algo, insistir en algo. El que persiste es aquel que está insistiendo constantemente en algo. No sé cuántos de ustedes aquí han sido emprendedores de un negocio, de una empresa, bueno, de alguna cosa. ¿Cuántos de ustedes han emprendido algo? Pero si usted emprende algo, a veces nos pasa así. Usted dice, bueno, ya tengo todo, el estudio de factibilidad, voy a arrancar, puse todo, ¿no es cierto? Restaurante Sarita. Y usted abre el restaurante y espera que al día siguiente, ¿qué pase? Todo el mundo se llena. Y usted se sienta a esperar que venga la gente. ¿Y qué sucede? No pasa nada, ¿no es cierto? Por ahí los amigos aparecen, los familiares también, y todo el mundo le dice, qué rica comida, qué buena sazón, ¿no es cierto? Y usted dice, vendrá, vendrá, vendrá. Pero si somos honestos, en nuestro presupuesto no tenemos plata para ir todos los días a un restaurante, por mucho que sea familia. ¿O me equivoco? Es la verdad. Entonces usted después la primera semana hace un balance y ahí es donde empieza la persistencia. Porque algunos dicen, bueno, no me va bien, esto no es lo mío, yo pensaba que iba a ser distinto y cerró. Al frente de mi casa, el año pasado, abrieron un negocio de comidas rápidas y duró una semana. Y justo cuando íbamos a ir con mi familia a probar, ya no estaba. ¿Sí? En cambio, a la vuelta de mi casa, también hace ya 3 meses, unos chinos, y cuando digo chinos, son chinos de verdad, o sea, asiáticos, abrieron un nuevo chifa, ¿no es cierto? Ustedes se han dado cuenta que hay muchos chifas por la ciudad ahora. Pero ellos persisten y persisten. Y parte del tema es los buenos combos que tienen. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque cuando el texto bíblico dice persiste, habla de la necesidad de insistir en algo, seguir allí. Un emprendedor no se forja de la noche a la mañana, mis queridos hermanos. Y de paso lo digo, usted está emprendiendo algo, estudios, algún tipo de negocio, algo, persista. Tiene que estar convencido de eso y seguir manteniéndose. Porque si no, no va a ver los resultados. Así que mira al que está a su lado y dígale, persiste, persiste, persiste. Hay que persistir. Ahora bien, hay un énfasis en persistir. La palabra que emplea el apóstol Pablo es, y hoy si usted tiene cómo anotar, anote porque le voy a dar algunas palabras. No le voy a tomar lección de esto, pero sí que usted las recuerde de poco a poco, porque estos pocos versículos son claves por las palabras que en el original Pablo está tratando de decirles para que ellos se despierten de la necesidad de la palabra de Dios para sus vidas. La palabra es esa, mene, que es una palabra que connota permanecer en algo. Cuando le dice persiste es mene, es decir, estate en esto, permanece. Aunque las cosas no vayan bien, permanece. Siempre la Biblia nos va a insistir en permanecer en algo. En todo, hermanos, en la vida necesitamos persistencia, las ganas de permanecer. En todo, en todo. Usted es un alumno que está estudiando y va a haber situaciones que van a desalentarlo. Y que usted no concluya el colegio, no concluya la universidad. Mene, permanece, persiste. Debes persistir, porque solamente cuando tú permaneces vas a ver los frutos. Usted es un hombre o una mujer que está teniendo problemas en el matrimonio. Mene, persiste. Debes persistir. Porque si no persistimos, no vamos a llegar al final de la vida con esa pareja. ¿Me estoy explicando? Usted es un hombre o una mujer que de pronto está con ganas de tirarse de la iglesia, echar a un lado el ministerio porque no le parece o porque de verdad tiene razón, no lo tratan bien. Mene, persiste en eso que Dios te ha llamado. ¿Me estoy explicando? Y está ligada a esta otra palabra que aparece allí y es epístotes, que significa aquello en que fuiste persuadido a confiar. Esa palabra básicamente lo que significa es que debes permanecer en algo que fuiste persuadido conscientemente a que vale la pena continuar. ¿Me explico? Hay cosas en las cuales uno no debe persistir. En el pecado no debes persistir. Estás insistiéndole a un joven, a una chica, y estás detrás. Es bueno, ¿no es cierto? Hasta cierto punto. Pero cuando ella ya te ha dicho,
¿Cómo te digo, por favor, Álvaro, que no? O sea, ya, Álvaro, por favor, ya déjala. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Hay cosas en las cuales no debes persistir. Pero esto está ligado justamente a esta palabra, que algo que fuiste persuadido a permanecer porque sabes que es bueno. En eso debes esforzarte, y aunque veas que no hay resultado ahora, sigue insistiendo porque fuiste persuadido a que vale la pena. ¿Me estoy explicando? Hay muchas cosas así en la vida que son dignas de que tú sigas persuadido a confiar, porque esto vale la pena. Y espero que mientras yo le digo esto, su mente vuele a cosas que valen la pena que usted hoy persista, permanezca, y otras que diga en verdad, así como Álvaro. Acuérdese de Álvaro. Espero que no haya ningún Álvaro aquí, ni que nos esté escuchando Álvaro. No vale la pena. Eso sí, ya no vale la pena, suéltalo. Entonces, la idea es mantenerse, permanecer en algo que ha dado evidencia persuasiva de ser fidedigno, y por lo tanto te invita a que deposites tu confianza en eso, a confiar. Eso es lo que el texto bíblico nos dice. Persiste en las cosas que has aprendido y que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, del apóstol Pablo. Timoteo aprendió de él. Y le está hablando de esto. Aquí hay cosas tan buenas que vale la pena que tú permanezcas en ellas, porque fuiste persuadido a que vale la pena depositar tu confianza en eso. Le menciono un par. Por ejemplo, Dios ha prometido que aunque padre, madre nos dejaren, con todo Él nos va a recoger y que va a estar con nosotros. Y créanme, queridos hermanos y amigos y la gente que nos escucha, no hay mayor certidumbre en la vida que eso, que confiar en el Señor y creer que Dios está con nosotros. Porque puede haber, por razones varias, que a veces la gente que más queremos y cercana está a nosotros nos deje. Es un parte del ciclo natural de la vida. Los hijos crecen y se van. Y si usted, madre o padre, depositó toda su total confianza en ellos, un día puede estar decepcionado porque se van. El cónyuge, hombre o mujer, puede irse o puede morirse y nos dejó. Y cuando usted toda su vida ha estado centrado en eso, usted tiene un hueco, un vacío. ¿Me estoy explicando? Pero esto es fidedigno para confiar. Él ha dicho que aunque todo el mundo nos dejare, Él no nos va a dejar. ¿Me estoy explicando? Solo Él. Otra cosa fidedigna. Dios ha dicho en su palabra también para con nosotros, y esto es digno de atesorarlo en el corazón. Nos ha prometido que Él hará nuevas todas las cosas, que cada día va a ser algo nuevo. Cuando uno está en un problema y en medio de la depresión, uno ve los días grises, los ve todo mal. Pero cuando uno empieza a confiar en el Señor, usted va a encontrar que cada día Él hace algo nuevo para usted, cada día. Solo que antes no lo mirábamos en otra dirección. Son cosas dignas de confiar. Esa es la idea que aparece en el versículo 14. Un marcado énfasis en aprender y retener la palabra de Dios. Vale la pena que usted permanezca en algo que ha dado confianza, que es fidedigno. Amén. Primera gran cosa. La segunda gran cosa, al hacer este análisis bíblico, se encuentra en la siguiente lámina que quiero que ustedes consideren. Está en el versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí se enfatiza que desde la niñez este hombre, este muchacho llamado Timoteo, había sido instruido. De allí la gran importancia, hermanos y amigos queridos, de enseñar la palabra a los niños desde temprano. ¿Dónde se debe enseñar la palabra? Sí, aquí en la iglesia, pero en su casa es el primer lugar donde se debe enseñar la palabra. Se lo digo así muy francamente. Por eso, cuando esos hogares de antaño tenían la Biblia allí, y no solamente la tenían de amuleto, sino que algunos no entendían, pero vamos a ver lo que dice la Biblia, y empezaban a leer la Biblia, usted se va a dar cuenta que un efecto causaba la sola lectura de la Biblia sobre los que la escuchaban. ¿Me explico? Se lo voy a explicar. El apóstol enfatiza que el conocimiento de las Escrituras puede conllevar a la salvación. Claro que sí. Eso es lo que dice este texto bíblico. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra clave es esta, y ahí aparece. Anótela si tiene como anotarle. Es eis, que es una preposición en griego. Ahora, ¿qué significa esta preposición? Es una preposición
que habla de en un, en una, para, por, hacia, dentro. Si alguno de ustedes ha sido profesor del colegio, ¿se acuerdan las preposiciones para, por, en, entre, sin, sobre, tras? Algo así más o menos, pero en griego. La cosa particular de esta palabra es que habla de en una, y la idea es algo hacia adentro. No es simplemente una preposición externa, es esta palabra, siempre que aparece ligado, lo que viene a continuación es hacia adentro, muy adentro de la persona que lo lee. Es algo acá, profundo, que te interpela. La siguiente palabra que aparece allí es día. Y este día no es día de día o díaz del apellido tampoco. Es una preposición para hablar de por medio de, a través de una cosa. Y el énfasis recae en Cristo Jesús. Cristo Jesús. El texto bíblico está diciéndonos, esta escritura te puede hacer sabio para ser salvo por medio de Jesucristo. Porque cuando lees esto, ahí viene justamente eis. Hay un cambio adentro. Acá adentro empieza a darse algo en tu ser interior. Hoy cantábamos hace unos instantes, desde mi interior te canto. Esa es la idea de eis. Algo que desde adentro empieza a pasar cuando tú lees la Biblia, cuando estás recibiendo la Escritura. Se lo pongo de esta manera. Cuando las Escrituras, como hicimos allí, tocan por dentro del corazón, conducen al hombre y a la mujer a volverse a Cristo Jesús. ¿Sí? Así de sencillo. La gente a veces piensa que en la iglesia predicamos de Cristo Jesús porque queremos que venga la gente nomás y más gente. No. Necesitamos predicar porque Cristo es la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, dice el Evangelio. Pero la Escritura por sí sola toca el corazón del hombre y después el hombre puede darse cuenta que todo lo que esto dice en cuanto a Jesús es verdad. Porque por dentro empieza a producirse algo en el ser de ese hombre. No sé cuántos de ustedes, y lo digo con mucho respeto, antes de llegar a los pies del Señor Jesucristo y entregarle su vida a Él, odiaban la iglesia evangélica o les caían mal los hermanitos o despotricaban contra todo lo que tenga que ver con una iglesia. ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Por acá? ¿No? Unos dos y dicen, eso es allá, no quiero nada saber. Y a usted le decían leer la Biblia y dicen, ¿para qué? Pero cuando empezó a leer la Biblia, algo adentro empieza a pasar. Esa es la idea de eis. Implica una salvación que se da por la lectura de la palabra del Señor porque adentro algo se te mueve. Y ahí es donde usted, no es que alguien le lava la cabeza acá en la iglesia, no, sino que usted dice, algo me está pasando. No sé qué, pero algo me está pasando. Es fruto de esto. Por eso es que el texto bíblico dice, persiste en esto que desde la niñez has recibido, porque esto te puede conducir a la salvación, a entender quién es Cristo Jesús. Usted puede estar muy cerrado en cuanto al tema quién es Jesucristo y no quiere entenderlo, hasta lo rechaza, pero empieza a leer la Escritura y poco a poco esto empieza a provocar un cambio acá adentro. Y llega un buen día en el cual usted dice, sí, ahora entiendo que Jesucristo en verdad no es un personaje histórico nomás, es el Hijo de Dios. Ha habido mucha gente que a lo largo de la historia de la humanidad se ha puesto a leer la Biblia, no con la intencionalidad de aprender, sino de desacreditarla. Voy a leer la Biblia y ahora sí voy a darme cuenta de los errores que tiene este libro, porque es un libro lleno de errores. Voy a desacreditarla. Y en el proceso se dan cuenta que esta Biblia es muy coherente, muy coherente. Voltaire llegó a decir en algún momento que no se iba a leer mucha más la Biblia, nunca más. Hoy por hoy muchos de ustedes no saben quién es él, pero sabemos que esta Biblia está allí, porque la palabra de Dios permanece para siempre. James McDowell en algún momento también se puso a leer la Biblia para desacreditarla y en el proceso, en los 2 años, terminó de rodillas diciéndole, sí, Jesucristo, me doy cuenta que tú eres el Hijo de Dios. Y le abrió su corazón. Por eso necesitamos leer la Biblia. Usted debe predicarle el Evangelio a los vecinos, a los amigos, sí. Pero si no están dispuestos a escucharlo, solamente regálele una Biblia o dígale, lea la Biblia. La Biblia te puede ayudar, ¿sí? Y usted sabe que en el proceso algo va a pasar acá
y Jesucristo les va a ser revelado. Yo he topado con gente que viene a la iglesia y que no ha aceptado a Jesucristo en algún lugar público, pero ya se convirtió. ¿Sabe por qué? Porque empezó a leer la Biblia. Y un buen día, a su manera, se arrodilló y le dijo: Dios, haz algo en mi vida. Y ya Cristo vino. Después es formalidad el resto. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora sí, vamos a la tercera cosa que se desprende del análisis de estos versículos, y es entender lo práctico de leer la Biblia. La gente dice: sí, yo sé, pero ¿qué de provecho hay para mí en la vida cotidiana? Hay muchísimo. Vamos a analizar los versículos 16 al 17. Léalo conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y paremos hasta allí. Este versículo 16 es lo más práctico que usted puede entender de por qué vale la pena leer la Biblia para usted, para la gente que son sus amistades, para la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Vamos a analizarlo. Dice el texto bíblico que la escritura ha sido inspirada por Dios. Y si usted me logra comprender eso y yo logro comunicarme adecuadamente, eso hace que la palabra de Dios sea útil. El que venga de parte de Dios le da utilidad. Mucha gente discrepa y dice: pero este es un libro que le han metido mano a lo largo de la historia y le han cambiado. Bueno, realmente no. Lo que ha sucedido, sí, es que a lo largo de la historia mucha gente se ha apartado de este texto bíblico y ha querido hacer sus propias conclusiones. Eso sí, las versiones bíblicas no son eso, son simplemente el mismo texto bíblico puesto en un lenguaje actual, pero respetando todo el contenido. Así que si usted está leyendo alguna vez otra versión de la Biblia, está bien. Aquí lo que estoy diciendo es cuando un hombre coge la Biblia, la hace a un lado y pone un libro extra al mismo nivel de la Biblia. ¿Me estoy explicando? Eso sí es un problema, porque ya no es inspiración de Dios. Ahora bien, si la escritura, toda esta escritura es inspirada por Dios, eso la hace que sea útil. Y las siguientes palabras son palabras que me di el trabajo de ponerlas allí para comunicarle qué es lo que está tratando de decir el texto bíblico, en qué cosas es útil, para qué cosas en su vida. Dice que es útil, ¿para qué? Para enseñar. Y la palabra es esa que usted va a ver allí, está ahí en rojo. Didaskalian. Didaskalian. Didaskalian es una palabra de la cual viene didáctica, la didáctica. Y si usted es un maestro que debe enseñar con pedagogía y con didáctica. La una tiene que ver con una cosa y la otra con otra. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y aquí tenemos algunos maestros que estoy seguro de una van a entender: wow, la Biblia dice que la palabra del Señor también te da didascalián, te da una enseñanza, una doctrina, en una forma digerible. La didáctica tiene que ver con eso. Y la palabra del Señor es súper didáctica, para que uno pueda entender. Por eso Jesús, el gran maestro de maestros, que se hacía entender de todos, colocaba parábolas para que el erudito y también el hombre sencillo del pueblo, sin letras, le pueda entender. Y por eso decías cosas como esta, ¿no es cierto? ¿A qué haré semejante a un hombre que hace tal cosa? Ya sé, lo haré semejante a el hombre que va y quiere edificar una casa y va y el uno lo hace en la roca donde está muy firme y el otro lo hace en la arena. Entonces todo el mundo podía entender que la roca se refiere a él, la palabra de Dios morando, y si estás firme en él vas a resistir lo que venga, y si no, la arena se va a ir. Eso es esta palabra, útil justamente para que tú puedas entender las cosas prácticas hacia tu vida. La siguiente palabra es esta, pros, hacia. Y esta palabra pros lo que trata de decirnos es, si bien decimos útil para enseñar, y ahí viene para. Y aquí empiezan las exhortaciones de la palabra del Señor. Redarguir es esta palabra, elexón, que es poner al descubierto. Cuando lees la palabra del Señor, la palabra te interpela y pone al descubierto lo que realmente tú eres. Todo el mundo puede pensar de nosotros: ay, qué lindo que es el pastor Pablo, dice, o el Franklin, qué lindo, ¿no es cierto? O el Juanito, pero qué precioso, o sea, qué lindos somos todos, ¿no es cierto?
Pero cuando esta palabra la empiezas a leer, esa palabra te interpela porque estás tú ante el Señor y te muestra la realidad de lo que tú eres. Punto. Y adentro en tu corazón, por eso hablamos la otra palabra hacia acá, tú sabes que eso tiene que ver contigo. ¿Me estoy explicando? Ahí no puedes hacerte, disculpen la palabra, el loco. Sabes que a ti te está hablando. A ti te digo. A ti te está diciendo eso la palabra. Porque en lo profundo de tu corazón, donde nadie más que tú y el Señor están, tú sabes que ese texto bíblico te está tocando profundamente a ti. Esa es la idea de esa palabra. Pone al descubierto lo que hay. Y tarde o temprano sale a la luz. Sale a la luz. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? La siguiente palabra que tiene que ver con corregir es la palabra que ustedes ven allí. Epatoninsin, que es una rectificación. Y no le paren asunto a cómo escribirla, no, solamente véanla allí. Es una palabra que tiene que ver con el hecho de rectificarte completamente. ¿Cuándo pasa eso? Cuando eres interpelado por la palabra y tú te das cuenta que estás mal en algo. Entonces la palabra te rectifica. Por ejemplo, les voy a poner un caso hacia los jóvenes que nos escuchan ahora y nos ven, ¿no es cierto? Hoy mucho se habla desde la psicología sobre el autoerotismo. ¿Sí? No quiero que nadie se ofenda, pero el autoerotismo. O sea, el autoerotismo tiene que ver con la autoexploración, que los psicólogos dicen en algún momento de la vida es recomendable que las chicas, los chicos autoexploren para que sepan cómo funciona su cuerpo y todo lo demás. Y cuando lleguen a casarse sepan cómo debe reaccionar su cuerpo y todo lo demás. A eso antiguamente le llamábamos, ¿cómo le llamábamos? Dicen así, masturbación. Dice, masturbación. Sí, se llama masturbación. ¿Sí? Y no les voy a preguntar, alce su mano aquí, ¿cuántos testifican haber pasado por ese periodo de autoexploración? No. El único problema es que cuando converso con un joven, le digo, mira, ¿sabes por qué la Biblia lo ve como algo negativo? Por dos cosas. Porque dice que cualquier pecado que el hombre comete contra su propio cuerpo, contra él mismo peca. Y segundo, si eres honesto, le digo a los varones, ningún varón pasa por esa práctica y está pensando en la luna. ¿No es cierto? Está pensando en una luna, que es otra cosa. No en la luna. Y en ese momento la Biblia dice que ya estás codiciando y ya incurriste en pecado. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cuándo uno se rectifica? Cuando dice, no, pero esto a mí me dicen que no está mal, yo hasta... Y la Biblia llega, ¡pac!, te pega y ahí se produce eso, rectificación. Y tú cambias, rectificas. No porque nadie te lo dice, sino la palabra, esto no está bien. ¿Me estoy explicando? Es un pequeño ejemplo. Finalmente, ¿qué es lo que provoca en nosotros? Dice, para corregir, para instruir en justicia. Son dos palabras. Esta palabra, paidean, que es una instrucción disciplinaria, te disciplina. Y finalmente, esta última palabra, que es la idea, te vuelve recto, te pone recto. Eso hace la palabra del Señor. La sola lectura de la palabra del Señor te ubica en lo recto. Le pongo otro ejemplo. Usted es un hombre, un funcionario público, y usted sabe que está mal recibir coimas, ¿no es cierto? Pero como algunas veces he escuchado, es que eso es dentro de la institución, pero si nos vemos afuera y a esta persona yo le ayudé y me invita a un rico encebollado y ahí le dice, vea, para mañana no voy a estar por acá, pero tome estos $10 para 2 encebollados más, eso no es coima, eso es afuera, es un señor que reconoció mi esfuerzo, mi entrega y me está dando, ¿no es cierto? O al revés, usted necesita un permiso, alguna cosa y sabe que allí va porque es como más rápido que se den los procesos, ¿no es cierto? Y usted así ha vivido siempre, pero un buen día viene a los pies de Cristo, lee la Escritura, y la palabra ahí lo rectifica. Y usted se da cuenta, he estado haciendo mal, porque la Biblia sí me habla en contra del soborno. ¿Me estoy explicando? Para eso existe la palabra. Pégale un codazo al que está a su lado y dígale, ¿estás entendiendo? ¿Sí? Espero que sí. Concluyamos entonces. Todo esto para una sola gran verdad, según el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra aquí es artios, que es completamente apto. Apto en el sentido que tú puedes hacer bien las cosas con rectitud.
y ese hombre, esa mujer no se tuerce para nada. Aprende a mantenerse firme en esa palabra del Señor. Razones por qué leer la palabra del Señor entonces. Primera razón, la palabra del Señor, ¿sí?, te da un énfasis en permanecer. Permanece en lo bueno, en lo correcto que has aprendido. También te conduce a la salvación a través de entender quién es Cristo Jesús en tu vida. Y finalmente te da cosas prácticas para que tú puedas rectificar áreas de tu vida en las cuales no estás bien. La palabra te interpela y el solo hecho de que esa palabra es revelada a tu vida ya va a provocar en ti una rectificación. Sin que nadie ande detrás diciéndote cambia. Solo la palabra te va cambiando. ¿Me estoy explicando? Cierre sus ojos, por favor, allí donde usted se encuentra. Y quiero invitarlo en esta mañana que si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pueda hacerlo en este momento. Y si usted, amigo que nos está escuchando, viendo, esta es una oportunidad también para que usted pueda aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Todo parte de ese encuentro personal con Jesucristo. Y es decirle sencillamente a Jesús, te abro mi corazón y te invito a que seas el Señor, el Salvador de mi vida. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como Señor, yo le invito a que ahí donde usted se encuentra, por favor cierre sus ojos un momento y haga conmigo esta oración. Y le diga, Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito en mi vida. Gracias por enviar tu palabra, la cual me muestra que tú eres el camino. Hoy te pido perdón por mis pecados y te abro la puerta de mi corazón para que vengas a mi ser interior. Me perdones, me limpies, me transformes, me des vida nueva y yo pueda vivir en tu palabra. Señor, tu palabra hoy entiendo que ha sido enviada para mostrarme que tú eres la salvación y ha sido dada para ayudarme a rectificar, a enmendar, a caminar por el sendero correcto hacia ti. Ven a mi vida, Jesús. Es mi oración. Amén. Y si usted hizo esta oración, le invitamos que no se vaya de aquí sin acercarse y decirme, yo hice esta oración, entregándole mi vida a Jesucristo como Señor y como Salvador. Que el Señor nos bendiga. Recuerde la necesidad de aprender la palabra de Dios. Ella por sí sola toca nuestras vidas, nos muestra que Jesucristo es el camino y puede transformar nuestro proceder en todo. ¿Qué Dios tiene que mostrarle a cada cual? Ábrase a ese toque de Dios. Bendiciones. Iglesia Alianza Panamericana, Avenida Giovanni Calles y Pasaje Isaac Newton. Teléfonos 0979 45 19 20, 0986 23 0100, 0984 84 89 94.